pacientes indefectiblemente morían. Pero cuando se empezó a usar extractos de páncreas de animales, de cordero, de ganado, de puerco, entonces se empezó a inyectar estos preparados en los pacientes y ellos fueron mejorando y fue que al final se fue purificando la insulina poco a poco. Hasta no hace mucho, hasta finales del siglo pasado, más o menos en los 1980, 90, empezaron a hacerse las insulinas sintéticas. Ya no eran extractos de páncreas de animales, sino que se empezó a hacer insulinas casi exactamente igual o básicamente igual a la insulina que tenemos. Esto se hizo con ingeniería genética. La ingeniería genética no es nada más que el cambio de genes o de compuestos RNA a ciertas bacterias y bichos para que en lugar que produzcan sustancias tóxicas empiezan a producir insulina. Eso ocurrió con Escherichia coli, que le cambiaron genéticamente y es la que produce insulina. Y entonces lo que se hizo después es a estas insulinas el ponerle sustancias para que sean de mayor duración, etc. Entonces la diabetes se fue y al principio se clasificaba como diabetes tipo insulino dependiente, que era generalmente en niños y que su tratamiento era con insulina. Luego había el grupo de los no insulino dependientes y luego tenemos aquellos que son diabéticos, perdón, diabéticos por otra causa y la diabetes gestacional. En la actualidad se mantiene y se ha cambiado porque antes la clasificación era por el tipo de tratamiento, ahora se ha cambiado por la fisiopatología. Y entonces la diabetes, que antes era la diabetes insulino dependiente, ahora se llama insulina tipo 1. Y esta insulina o estos pacientes con esta diabetes lo que tienen es una destrucción progresiva del páncreas por inmunocomplejos. Y entonces son pacientes con déficit de insulina. Los tipo 2 son pacientes que tienen una disregulación de la diabetes y la insulina trabaja mal en un principio, pero después poco a poco se va agotando. Entonces hay una resistencia a la insulina y luego posteriormente una insulino, se vuelven insulinos requirientes porque necesitan tratamiento con insulina, porque si sobreviven, qué sé yo, hasta los 60, 70 años, entonces estos pacientes terminan necesitando insulina como tratamiento. Bien, dentro de esto hay las complicaciones agudas y crónicas. Nosotros vamos a repasar un poquito las complicaciones agudas. Entonces, habíamos mencionado que el paciente diabético lo que hace es que apaguen su micrófono, por favor. Y entonces la diabetes tipo 1 tenía una serie de complicaciones. La más importante era la cetoacidosis diabética. Una temporada se llamó el coma cetoacidótico porque el paciente llegaba en coma. En la actualidad ya no se ven muchos comas, pero sí se ven estados hiperglucémicos cetoacidóticos, que es lo que se llama actualmente. Las complicaciones agudas se llaman
estados hiperglucémicos cetoacidótico, el estado hiperglucémico hiperosmolar y el estado hipoglucémico. Son las complicaciones agudas de la diabetes. Esto es importante que nosotros podamos precisar, porque el motivo por el cual nos preocupamos por los diabéticos, que hemos visto que hay muchos en el mundo, y va a haber muchos más el 2030, y no va a dar abasto la cantidad de endocrinólogos o de internistas a manejar esto, entonces el médico general tiene que conocer bastante. Y entonces vemos de que evidentemente de todas estas alteraciones, una de las más importantes es la cetoacidosis diabética, en la cual, en términos generales, podemos decir que la cetoacidosis es un estado en el cual, por falta de insulina, el cuerpo empieza a quemar grasas, a destruir sus grasas para soltar aminoácidos, y estos aminoácidos pueden ser fuente de combustible en el cuerpo. Lo de malo es que una vez que se queman las grasas, dejan unos residuos que son los cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos intoxican el cuerpo e intoxican el cerebro. Muy bien, entonces la cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la diabetes mellitus, principalmente de la tipo 1, pero también los diabéticos tipo 2 o las diabéticas gestacionales pueden desarrollar una cetoacidosis diabética. Se produce porque hay una falta de insulina o por factores contrainsulares, que se llaman, por factores que van en contra de la actividad de la insulina, se produce una cetoacidosis, como por ejemplo el uso masivo de glucocorticoides o la secreción masiva de catecolaminas hace que se vaya hacia la cetoacidosis. Se caracteriza clínicamente por una hiperglucemia, una hipercetonemia, deshidratación, desequilibrio hidroelectrolítico y acidosis metabólica. Esto es lo que en términos generales se produce. En la fisiopatología podemos decir que el déficit de insulina lleva a un catabolismo general. La insulina es una hormona anabólica. Tan anabólica es que se ha visto que el hiperinsulinismo se asocia con el crecimiento de tumores, y se ha visto que el uso de medicación que vaya a disminuir la concentración de insulina también evita las metástasis tumorales. Es hasta ese punto tan anabólica la insulina. Cuando hay falla de insulina, hay un catabolismo, destrucción de los distintos tejidos. Hay una disminución de la utilización de la glucosa. Ustedes saben que la glucosa es la gasolina del cuerpo, y por lo tanto el cuerpo no puede vivir sin gasolina, no puede vivir sin quemar glucosa, y para eso se necesita oxígeno y glucosa para dar energía. Hay movilización de aminoácidos porque el hígado es tan consciente de que se necesita glucosa en la sangre que cuando el cuerpo no puede utilizar la glucosa que está en la sangre, y eso es importante que ustedes se imaginen. El hecho de que haya hiperglucemia no quiere decir que el cuerpo está sobreutilizando la glucosa en combustible, como combustible. Más bien no,
el cuerpo recibe instrucción y dice, no tenemos suficiente glucosa, por lo tanto, mándame más glucosa, y le dice al hígado. Y el hígado coge los aminoácidos, los convierte en glucógeno y luego sale como glucosa del hígado. Como si esto fuera poco, entonces también coge el cuerpo a la reserva de grasa, sobre todo los triglicéridos que están en el espacio celular subcutáneo, que es ahí donde se guarda la reserva de combustible, y los triglicéridos se desdoblan en ácidos grasos y glicerol. Y esos ácidos grasos van al hígado para formar glucógeno. Pero al formar glucógeno también forman cuerpos cetónicos. Y estos cuerpos cetónicos salen en circulación, que es lo que se llama la cetogénesis. En cambio, la utilización de la glucosa y la movilización de aminoácidos va a la gluconeogénesis, o sea, la formación de azúcar. Bien, esta hiperglucemia empieza a aumentar en el cuerpo y hay que imaginarse como que la cantidad de azúcar empieza a filtrarse hacia el riñón, en el riñón. Y esa filtración arrastra agua, porque pues, el azúcar no puede salir en forma sólida, tiene que salir en forma diluida. Y al diluirse, pues arrastra agua y electrolitos. Y entonces lleva a la deshidratación. Entonces tenemos cetonemia y estos cuerpos cetónicos van llevando hacia lo que es la acidosis metabólica, una cetoacidosis. Y hay un desequilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Y hay también un efecto de una destrucción del tejido proteico y del tejido graso. Todo esto, la deshidratación, la cetoacidosis, pérdida de aminoácidos, pérdida de ácidos grasos, etc., va llevando poco a poco hacia el coma y luego a la muerte del paciente diabético. En la fisiopatología, que espero que vean, vamos a ir más rápido y vamos a explorar qué pasa con el catabolismo proteico. La disminución en la utilización de la glucosa nos lleva a un mayor catabolismo proteico, que quiere decir destrucción de las proteínas, y a una aminoacidemia, aumento de los aminoácidos en la sangre. Esto llega al hígado y se produce un aumento de la gluconeogénesis, la mayor producción de azúcar a partir de los aminoácidos. Y también existe un aumento de los compuestos nitrogenados en la orina. Y esto nos lleva poco a poco a una deshidratación celular que arrastra potasio. El potasio, ustedes saben que es fundamentalmente intracelular y sale hacia la circulación, dejando a las células hipopotasémicas. Y este potasio entonces se va eliminando con la orina y hay una pérdida de potasio corporal total que es muy importante. Por el otro lado, por el lado de las grasas, tenemos que hay una una disminución de la formación de cuerpos grasos, hay una disminución de la lipogénesis que lleva a una movilización de los depósitos de ácidos grasos debajo de la piel, del tejido celular subcutáneo, donde hay un aumento de la cantidad de ácidos grasos en circulación con estos
que son llevados hacia el hígado producen un estado nauseoso y de vómitos. Esta lipemia en el hígado produce una cetogénesis aumentada. Y esta cetogénesis obviamente muestra una cetonemia y una cetonuria. Y esto lleva también a una pérdida de sodio. La pérdida de sodio es responsable de la deshidratación. Esta cetonemia aumenta la resistencia a la insulina, por lo tanto el cuerpo no está pudiendo utilizar la insulina para quemar carbohidratos y entonces empieza a quemar de manera importante las grasas y los ácidos grasos. Entonces, ¿qué pasa en el metabolismo de los hidratos de carbono? Hay una hiperglucemia porque no podemos utilizar, porque no hay una disminución de la utilización de la glucosa porque falta insulina, ¿no? Hay una glucogenólisis hepática, es decir, hay una glucogenólisis hepática, hay una destrucción y se arrastra disminución de la cantidad de azúcar, de glucosa a nivel hepática y muscular. Todo este azúcar, esta glucosa se va a la sangre y causa hiperglucemia. La hiperglucemia causa glucosuria. Se va por la orina la cantidad, el exceso de azúcar y esto lleva a una diuresis osmótica porque al aumentar la glucosa en el riñón arrastra agua y hay una diuresis osmótica. Hay una pérdida de agua y electrolitos llevando a la deshidratación. La deshidratación corporal lleva a una deshidratación celular con mayor pérdida de potasio intracelular. Esta deshidratación lleva a una hemoconcentración y hay una falla en la circulación periférica. Esto hace que se desencadenen mecanismos de compensación de estímulo adrenocortical para poder retener agua y sodio. Entonces esta falla lleva hacia una hipovolemia donde se estimula el mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona. Por la pérdida de líquido y la no concentración hay hipotensión. Entonces hay una disminución del flujo renal, llevando al final a una anemia. Y por el otro lado tenemos que hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral y todo esto lleva también a un estímulo adrenocortical con una mayor salida de cortisol y catecolaminas, lo cual aumenta la resistencia a la insulina y por lo tanto hay más déficit de insulina trabajando. Una vez que se establece la anuria, entonces el paciente puede llegar a un estado de coma y muere. Entonces vemos cómo las 3 vías están afectadas cuando hay un descontrol y hay ausencia de la insulina. Rápidamente entonces vamos a ver con la producción de cetonas y utilización y excreción en la cetoacidosis diabética. En el ayuno corto, ahora que estamos hablando de las dietas cetogénicas, el hígado produce cuerpos cetónicos en 115 miligramos, el riñón en 2.5, un total más o menos de 110, por la utilización de los cuerpos cetónicos como fuente de energía. El ayuno prolongado te va elevando, pero la cetoacidosis diabética que produce muchísimo más cuerpos cetónicos a nivel del hígado y del riñón. ¿Cuál es la regulación de la cetogénesis? El déficit de insulina, hay
produce una lipólisis activada, incremento de ácidos grasos en circulación con un incremento de carga de ácidos grasos a nivel hepático. Y esto se produce una formación de cuerpos cetónicos por el hígado de manera acelerada. Por otro lado, veíamos ayer que el glucagón aumenta, que es una fuente importante de glucemia, de la hiperglucemia, a través de la activación de la carnitina aciltransferasa, incremento hepático del contenido de carnitina y un decremento del contenido de la malonilcoenzima. Esto es importante recordar porque el glucagón... Doctor, disculpe, se le Dígame, escucha mal, hay algo de interferencia, hay un ruido de fondo. ¿hay un ruido? Sí, doctor, no sé si es la única que escuchan. La gente también escucha con interferencia. Pues nada, lo hacemos a capela. Y entonces lo que tenemos es que la cetogénesis acelerada manda pues demasiados cuerpos cetónicos y esto va acidificando la sangre y poco a poco se va formando lo que se llama la acidosis metabólica. La pérdida de agua de electrolitos en un paciente con una cetoacidosis diabética, en un adulto de 70 kilos, pierde aproximadamente entre 6 a 7 litros de agua, pierde 351 miliequivalentes de sodio, 56 de magnesio, 493 de potasio. Y esto lo importante saber es que este potasio es intracelular, porque el potasio extracelular es bajo. Y el potasio intracelular causa mucho daño a la célula, que la lleva a la muerte, a la apoptosis rápidamente. Y pierde también cloro. La cetoacidosis diabética produce una excesiva secreción de hormonas de estrés que a la vez son contrainsulares, o sea, empeoran la falla del funcionamiento de la insulina y por lo tanto puede haber insulina en la sangre en circulación, pero gracias a estas hormonas no está trabajando la insulina y por lo tanto pues el cuerpo siente que no tiene insulina y empieza pues todo lo que hemos anotado anteriormente en cuanto al metabolismo de las proteínas, metabolismo de las grasas. Vemos cómo el glucagón aumenta de manera importante las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento. Todas estas son hormonas de estrés que además por el estrés que está pasando el cuerpo pues aumentan, o por la enfermedad que ha desencadenado la cetoacidosis, estas hormonas aumentan y empeoran la situación del trabajo de la insulina. Bien, entonces tenemos que el glucagón lleva a un aumento de la producción de glucosa, la hormona de crecimiento también aumenta la producción de glucosa, pero también aumenta la producción de cuerpos cetógenos. Entonces, a lo mismo que la epinefrina, el cortisol y la norepinefrina altera el metabolismo de los lípidos, mandando muchos ácidos grasos y glicerol al cuerpo. Esto nos lleva a distintas manifestaciones clínicas. Vamos a ver que sí van a haber vómitos por la cetoacidosis, la pérdida de líquido que lleva a una sed intensa, poliuria, por la pérdida de potasio hay una debilidad muscular, hay una pérdida de peso porque se pierde mucho líquido, hay un dolor abdominal que es característico de la cetoacidosis,
que son espasmos vasculares del peritoneo por la presencia de cetoacidosis. Si alguien quiere hacer la dieta cetogénica, cortando todo lo que es carbohidratos para poder adelgazar, no se extrañen si a momentos tienen dolores abdominales. Hay alteraciones visuales por la cantidad de azúcar que hay en la sangre, y esta cantidad de azúcar altera la composición de los líquidos intraoculares, es decir, del líquido de la cámara anterior del ojo y de la cámara posterior. Esto hace de que el humor vítreo y el humor acuoso se vuelvan más densos y por lo tanto la refracción de los rayos que ingresan al ojo se altera. Hay calambres por la pérdida sobre todo de potasio y magnesio. Entonces hay incontinencia urinaria, hay una respiración de Kushmaul que también se puede dar una respiración de Shine Stocks, que fundamentalmente está en relación con la concentración de CO2, donde el pulmón no puede ayudar de manera adecuada. Pero la respiración profunda y espaciada puede ser parte de lo que es la respiración de Kushmaul. Esta respiración entonces es característica de lo que es la cetoacidosis diabética o la cetoacidosis metabólica. La glucosa está alta, pero no está tan alta, 250, 300 miligramos. Los cuerpos cetónicos sí son varias cruces que hay, y si podríamos dosificar, lo haríamos de manera cuantitativa, pero no podemos, acá en Bolivia por lo menos, no he visto que en un laboratorio cuantifique los cuerpos cetónicos, pero sí cualifiquen por medio de cruces. El pH baja. Si nuestro pH normal es 7,4, empieza a bajar de manera preocupante de 7,2. 7,2 ya es una acidosis metabólica importante. El CO2 baja. ¿Por qué? Porque precisamente el pulmón compensa. Ustedes saben que el CO2 y agua viene del ácido carbónico, ¿no? De todo lo que es la compensación respiratoria de la acidosis metabólica que se produce en el riñón, y por lo tanto el paciente hiperventila, saca mucho CO2 y esto lleva a una disminución de la concentración del CO2 arterial bajo, y esto afecta también el nivel cerebral. La presión parcial del oxígeno es normal o bajo, también por la hiperventilación, que nosotros creemos que mete más, pero como la frecuencia respiratoria es alta, entonces el paciente mete oxígeno pero lo vuelve a sacar rápidamente. Y para compensar a nivel renal de la acidosis metabólica, el bicarbonato se va quemando, porque el bicarbonato se convierte en ácido carbónico, el ácido carbónico va al pulmón y por medio de la anhidrasa carbónica se convierte en CO2 y agua. Entonces el bicarbonato va bajando. El sodio plasmático baja por la hiperdiuresis que hay, lo mismo que el potasio que sale de la célula, va a circulación y luego se elimina por el riñón. Y obviamente como respuesta, sin que haya infección, hay una leucocitosis en esta cetoacidosis diabética. Los cuerpos cetónicos son el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la cetona. Muy bien, entonces, ¿qué causa o qué lleva a la
cetoacidosis diabética. A esta deficiencia absoluta o relativa de insulina se puede producir en un diabético tipo 2 inicial o cuando el paciente suspende su tratamiento con insulina o lleva un tratamiento muy irregular. Y esto puede llevar a esta deficiencia absoluta o relativa. El estrés por sí, en las infecciones, en los traumas, en los infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, donde el estrés predomina, entonces en un diabético puede desarrollarse una cetoacidosis. En la actualidad vivimos con el COVID-19 que diabéticos hacen cetoacidosis cuando se infectan del coronavirus o producen cuerpos cetónicos por el coronavirus, y entonces debemos saber de que el diabético es ampliamente, está en un riesgo muy grande de descompensarse de manera importante si es que se infecta con COVID. También otras enfermedades como el hipertiroidismo, feocromocetoma, uso de esteroides o uso excesivo de tiazidas o antagonistas adrenérgicos también hace que se pueda desencadenar una cetoacidosis diabética. Causas de muerte generalmente son diabéticos con neumonía o septicemia, y diabéticos o mujeres diabéticas con pielonefritis, que es muy frecuente, o en los diabéticos antiguos que ya están con gangrena en las extremidades inferiores por la complicación del pie diabético. Pueden haber causas metabólicas como la insuficiencia renal aguda, la acidosis láctica, el edema cerebral, la deshidratación, el shock, la descompensación, el descontrol hidroelectrolítico, y la cetoacidosis por sí misma puede llevar a la muerte en caso de cetoacidosis. Pueden producir embolias porque el mecanismo de coagulación se acelera, llevando a un estado de coagulación intravascular diseminada por la actividad de las citoquinas inflamatorias, un poco lo que sucede en el coronavirus, y esto nos lleva pues a un estado protrombótico que puede llevar a la embolia, y si se consume mucho los factores de coagulación, llevaremos pues a lo opuesto, que son hemorragias fáciles o infartos mesentéricos, que también son relativamente frecuentes. Las enfermedades coronarias como el infarto, la enfermedad oclusiva coronaria, existencia de arrítmicas por alteración de los electrolitos o la insuficiencia cardíaca acompaña entonces o desencadena una cetoacidosis y la muerte. Y entre varios tenemos la pancreatitis y las endocrinopatías tiroideas, como habíamos mencionado. Bien, el tratamiento es bastante sencillo en realidad. Hay que dar agua, insulina y potasio. Ni siquiera mucho bicarbonato, ¿no? Pero esto hay que darlo a razón y en conocimiento. Vemos que la hidratación es muy importante, porque el paciente está deshidratado, y esta deshidratación, si nosotros no controlamos, desencadena muchas alteraciones. Entonces, lo que hay que ver es que nosotros deberemos programar el ingreso de sueros a chorro al principio y luego, posteriormente, de acuerdo a la osmolaridad de la sangre. Entonces, hay unos esquemas de pasar primero a chorro, en 30 minutos pasar 1 litro,
Después, de media a una hora, el próximo suero, los próximos 500 deberán entrar. Después, en 2 horas, habrá que meter otro litro y así. Pero lo mejor es actuar en función de lo que es la osmolaridad plasmática. Y esta osmolaridad plasmática es muy importante que nosotros sepamos esta fórmula. Y siempre que veamos a un paciente diabético, vamos a pedirle rápidamente sus electrolitos en sangre. No importa el cloro, sodio o potasio. Después vamos a pedirle la urea o el nitrógeno ureico en sangre, que es esta luz, y la glucemia, por supuesto. Con estos 4 factores yo puedo manejar de manera exitosa el tratamiento del paciente. Y hay que saber que hay que pedir bastante laboratorio. Por un lado, esto nos sirve para manejar la diabetes, pero por otro lado necesitamos hemograma, cultivos, etc., para manejar la causa que ha desencadenado estos cosas. Entonces la fórmula es sodio más potasio por 2 o 2 veces la suma de sodio y potasio. Si quieren vayan anotando. 140 más 4, 144. Por 2, 288. El nitrógeno ureico es de 0 a 10 normal. Hay que dividirlo entre 2.8. Y la glucemia que tenga el paciente, dividirla entre 18. Si sumamos estas 3, vamos a tener la osmolaridad por litro. La osmolaridad en la sangre, lo normal, es 290 miliosmoles litro. Si la osmolaridad sube, como puede subir a 300 o 315 después del tratamiento, pues ya vemos comparando con los 290 que deberían dar. Entonces nosotros podremos calcular, de acuerdo a la osmolaridad plasmática del paciente, la cantidad de líquido que todavía hay que meter. Las glucemias, acá en el ejemplo es muy alta, generalmente son entre 250 y 300. El sodio, ¿no?, cae, el potasio puede ir subiendo, el pH sanguíneo baja, los lactatos también suben, la epinefrina sube, la norepinefrina sube, el cortisol también sube, siendo hasta 25 en lo normal, el glucagón también sube y la hormona de crecimiento en lo normal es de 0,8, sube también a 4,6. Esto es importante el poder conocer. El tratamiento de la insulina puede ser por bombas de infusión, es decir, insulina por vena directamente, en la cual se intenta pasar, término general, alrededor de 4 unidades de insulina por hora. Hay que dar soluciones parenterales, lo mejor es dar zinc lactato, porque tiene sodio y tiene potasio. En cambio, si dan fisiológico, solamente están metiendo sodio y agua. Entonces, el zinc lactato es lo mejor. También en algunos casos se utiliza insulina intramuscular o intravenosa por bolos, pero no ha dado muy buen resultado. De todo esto, lo que se utiliza es bombas de infusión, donde nosotros calculamos la cantidad de unidades por centímetro cúbico y en función de eso pasamos cuántos cc hora hay que pasar. Generalmente, y acá no lo he escrito, lo voy a escribir después, se produce, hay un preparado de 500 cc de fisiológico
al cual se le pone 50 unidades de insulina cristalina y se le pone una ampolla de cloruro de potasio. Hay que recordar que cuando inyectamos insulina en un ambiente de mucha glucosa, el potasio se va nuevamente hacia la célula y produce una hipopotasemia circulatoria que altera el ritmo del corazón. Entonces, vamos a ver que el tratamiento con insulina o es por vía endovenosa o es por vía intramuscular. Van a dar insulina rápida por vía, varios pinchazos a lo largo del día por vía intramuscular. Hay dosis de insulina, esto pues simplemente para saber que ustedes pueden hacer, pero esto no les va a servir porque nunca van a tratar ustedes con insulina, porque eso es recurso del especialista. Pero lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es en no provocar edema cerebral. ¿Cuándo se produce edema cerebral? Cuando nos desesperamos y bajamos la concentración de glucosa rápidamente en sangre. Es posible que esté con 400 de azúcar y no hay que desesperarse, hay que ir bajando lentamente 350, 300, así a lo largo de 1 o 2 días. Porque si se baja en el lapso de 4 a 6 horas de 400 a 150, se va a producir edema cerebral y el paciente va a empeorar en su estado general. Hay otros esquemas en los cuales se calcula la insulina de acuerdo al exceso de glucosa total instilar esto en infusión continua. Con este esquema hay que ir recalculando dosis cada 4 horas. Esto es importante que nosotros veamos de que hay distintas formas de administrar la insulina, no solamente endovenosa. También deberemos reponer el potasio. Hay que dar una ampolla de 20 miliequivalentes y al aplicar la primera dosis de insulina. Es importantísimo dar potasio si es que el paciente está orinando. Si no está orinando, tal vez no usar tanta insulina, porque la reposición de potasio se hace cuando el paciente está orinando, digamos, con una buena calidad. Y nunca dar potasio si es que cae la filtración glomerular por menos de 1 ml. El bicarbonato solo se da cuando el pH baja mucho. Entonces, a estos pacientes hay que hacerles un pH arterial, ¿no? Donde vamos a hacer un estudio en el cual vamos a saber cómo está el pH, cómo está la saturación de oxígeno, de CO2, etc. Entonces, en casos muy severos de acidosis, se puede pensar en dar bicarbonato. Bueno, hasta aquí entonces lo que es la cetoacidosis. Rápidamente hablamos de lo que es el estado hiperosmolar que se da en los diabéticos tipo 2, donde fundamentalmente el estado fisiopatológico es el de una deshidratación. ¿No? Es una manifestación, la manifestación más severa en la diabetes tipo 2. Hay suficiente cantidad de insulina para evitar una cetosis, pero no puede controlar la hiperglucemia. Entonces, en la fisiopatología del estado hiperosmolar hay suficiente insulina, pero esa insulina no trabaja bien porque tiene un mecanismo de resistencia a la insulina muy severo. Entonces nos encontramos con valores de hiperglucemia muy altos, hasta 800, 900, 1000 miligramos que puede darse de azúcar
en estos pacientes en estado interosmolar. Aquí el cálculo también de la osmolaridad es muy importante. La mortalidad es alta porque se presenta fundamentalmente en gente mayor, ¿no? Entonces hay una disminución del trabajo de la insulina por el mecanismo de resistencia a la insulina, lo que lleva a una hiperglucemia, a una diuresis osmótica, una deshidratación y un estado de hiperosmolaridad. Esto, aumento de la glucosa en el líquido extracelular, tiene un efecto osmótico y sale agua del espacio intracelular al espacio extracelular. Hay una superación del umbral renal que normalmente es de 180 miligramos. El umbral renal de la glucosa está aumenta y produciendo una diuresis osmótica, una pérdida de agua y minerales de manera excesiva. Las manifestaciones generalmente son manifestaciones de una deshidratación severa, en ocasiones hay alteraciones del corazón, obviamente hay un estado de hipotensión arterial, un estado de shock y puede llevar a estados neurológicos como estupor, coma, hipotonía muscular, convulsiones, Babinski, por si quieren creer. Hay una hiperviscosidad o una hiperosmolaridad sanguínea que llega pues a niveles altísimos. Y hay trastornos tromboembólicos porque les decía que se desencadena el mecanismo de coagulación. Entonces, hablando de lo que es la hipoglucemia o el bajón de azúcar, se produce, no puede haber convulsiones, cuando los niveles de azúcar bajan de 40 miligramos por decilitro. Esta insulina, por alguna razón de que el paciente no ha comido, hay una disminución de la producción hepática de glucosa o hay un aumento de la utilización de la glucosa por los tejidos periféricos como los músculos y las grasas. Esto hace que la insulina que ponga el paciente tome el azúcar que hay en circulación y el hígado no está pudiendo producir glucosa. Y esto lleva a una hipoglucemia y secreción de hormonas contrarreguladoras que llevan a la hiperglucemia. En una primera fase hay una salida de glucagón y epinefrina para producir más azúcar en la sangre. En la segunda fase, en diabéticos de larga evolución, hay una secreción de catecolaminas porque el paciente entra en estrés continuo. Y en la otra fase hay mecanismos compensatorios de la hipoglucemia deteriorados, como son los diabéticos de muy larga evolución. Entonces, estos mecanismos de contrarregulación, las catecolaminas, el cortisol, la hormona de crecimiento, hace que esto suceda. Y algo que es muy importante, porque se sabe que el médico, sobre todo el cardiólogo, da para la hipertensión arterial lo que es beta bloqueantes. Hay que tomar en cuenta que los beta bloqueantes enmascaran la reacción adrenérgica en las hipoglucemias. Hay pacientes que toman beta bloqueantes, les da una hipoglucemia, se infartan y se mueren, sin mucha sintomatología. Entonces hay que tener mucho cuidado y en los diabéticos no dar tratamiento con beta bloqueantes para la hipertensión arterial, sino que están los bloqueadores de las enzimas convertidoras, entonces están los ARA, los ARA2, los IECA, que ustedes ya conocen. En la hipoglucemia, entonces, las manifestaciones clínicas
se producen por descargas adrenérgicas del sistema nervioso simpático y hay también manifestaciones de la neuroglucopenia o lo que es la falta de azúcar en las neuronas. Recuerden que el azúcar entra al cerebro por ósmosis, no gracias a la insulina. Entonces, cuando la glucemia cae a menos de 40, entonces no entra fácilmente la glucemia a la neurona y se produce la neuroglucopenia. Y esto es lo que ustedes sienten cuando a mediodía no han desayunado y tal, están en clases y empiezan a bostezar. Neurológicamente se pierde. La descarga adrenérgica del sistema nervioso simpático lleva a la taquicardia, sudoración fría. Eso es importante. Tocamos la piel del paciente y es un líquido pegajoso, frío. Hay palpitaciones y ansiedad. Y la neuroglucopenia te da sensación de fatiga, hambre, trastornos del comportamiento, alteraciones visuales y puede llevarte al coma. Si hay una neuroglucopenia mantenida, como son las pruebas de inyección de insulina, puede llevar al paciente al estado de coma o la muerte. La hipoglucemia ocurre en cuestión de minutos y hay que solucionarla en cuestión de minutos. No así los estados hiperglucémicos, cetoacidósicos o hiperosmolares, que esos no importa y pueden solucionarse en el lapso de varios días. Estos son Banting y Best, los que sintetizaron la insulina, que la hicieron, si no me acuerdo, de un ternero, e inyectaron a esta perrita, cuyo nombre no dice, pero creo que se llamaba Laika. Y esta perrita le quitaron el páncreas y probaron ese extracto que sacaron, y sí, son los primeros en haber sintetizado la insulina. Banting y Best, los que salvaron a los diabéticos de la muerte porque dieron pie a la síntesis de la insulina para poder tratar esta perrita que se estaba muriendo deshidratada con la inyección de los extractos de insulina. Bueno, en esa época metieron insulina y un montón de otros elementos más al purificar, porque no era tan purificada la insulina. Muy bien, hasta acá hemos llegado. Mañana hablaremos de las complicaciones crónicas y el viernes sobre el tratamiento de la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2. Si hay alguna consulta, pregunta, y si no,